en un momento crucial para el feminismo, con una ola reaccionaria que pone en cuestión derechos que creíamos consolidados, escuchamos a 3 feministas veteranas que llevan décadas sosteniendo la lucha por la igualdad. Yo dime cuenta de que el feminismo era imprescindible cuando no puedes ir al cine sola porque tienes que ir con un hermano de cada lado porque llega el acomodador y te mete mano. Pero eso daste cuenta mucho después, cuando de repente dices tú, oye, a mí ¿por qué me decían, nena, si vas por la calle, ten cuidado con los paisanos? Pero yo nunca oí decir a nadie, a los nenos, oye, ten cuidado con las mujeres. Y entonces dices tú, oye, y empiezas, o sea, percibes esos cosines. Mira, yo me di cuenta de la desigualdad entre hombres y mujeres pues hace más de 60 años. Me di cuenta de ello. Era una rapacina en el pueblo y veía a mi abuela cómo tenía que trabajar, cómo era tratada. Era un ser de segunda categoría. A ella no se le tenía en cuenta sus opiniones. Ella era la que, cuando terminaba de hacer todas las labores que había que hacer del campo y con los animales, tenía que llegar a casa y seguir trabajando, seguir preparando comidas, cenas, atendiendo a niños, mientras los hombres de la casa se sentaban relajados esperando por la cena. Me di cuenta en aquel momento, digo, nosotros estamos en inferioridad de condiciones, yo esto no lo quiero para mí. Pues sí, creo que el organizarme tempranamente, el organizar grupos por toda Asturias, ir todavía de una forma bastante clandestina, hacíamos reuniones, pues discutíamos, debatíamos, informes, situaciones, el aportar pues contactos para que la gente pudiese salir a Londres a abortar. En esa época fue la época que estuve más activa dentro del campo del feminismo. Bueno, pues la mi aportación al feminismo, creo que las aportaciones tienen que ser pequeñines y de todos los días y mínimes y las mutaciones, conseguir mutaciones y no revoluciones, porque las revoluciones tienen que ser mutaciones. Entonces creo que la mi aportación puedo decir que tiene que ser triple, o que fue triple, o que triple, una desde como profesora, dando clase durante muchísimos años, pues parándome en cada palabra, pécora, persona ruin, despreciable y viciosa, y más comúnmente siendo mujer. O sea, buscando las palabras, hablando de Rosalía, además de Becker. Conscientemente sí empecé a aportar. En el momento que tuve a mis hijas, es cuando empezamos realmente, empecé yo a pronunciar la palabra feminismo. Digo, aquí vosotras tenéis que ser, vamos, una avanzadilla. La avanzadilla la fuimos nosotras, pero vamos, tenéis que seguir esta avanzadilla, tenéis que estudiar, prepararos, independizaros, no depender nunca de un hombre en este caso, que si surge un compañero en la vida y bien, pues muy bien, pero desde luego sois personas y sois totalmente preparadas para vivir en este mundo sin tener que depender de nadie. Pues no tuvieran que vivir lo que creo que no son conscientes de que pueden vivir, que es una pena, que estamos notando cierto retroceso en la juventud, en las mujeres jóvenes. Yo creo que no acabamos de transmitirles el mensaje de que lo importante que es el feminismo, lo importante que es para la mujer el feminismo. Es una pena, esperamos que se logre reencauzar la situación. Una vuelta atrás, como está sucediendo en todo el mundo árabo-musulmán. O sea, solo tenemos que ver, pues no sé, en Egipto, con Nasser, una sociedad social de corte socialista laica, el avance de la mujer en Irak, en Afganistán, y
tras todas las primaveras, etcétera, en qué situación se encuentran hoy día. Entonces eso yo soy consciente que puede pasar en cualquier área. Pues yo creo que el espacio en el que es más difícil que se escuche y un espacio interior. Creo que las mujeres que conquistamos la mitad de la tierra y del trabajo y de los oficios y la mitad del infierno, porque conquistamos la mina y conquistamos ser bomberos y ser astronautas, falta conquistar la mitad de nosotros mismos, porque tenemos tan interiorizados los chistes, los comentarios, la mirada en el espejo que nos devuelve la mirada de fea, guapa, alta, baja, gorda, flaca, malcuriosa, son miradas masculinas.